Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo 5, conformado por su servidor, García Blancas Mario Saúl, Macías Hernández María Fernanda, Padilla Sánchez Brenda Yosian. Nosotros somos estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el día de hoy vamos a dar el tema de dermatitis atópica. Bueno, primero vamos a definir qué es la dermatitis atópica. Este es un estado de la piel muy pruriginoso de tipo reaccional, crónico y recidivante, la cual se manifiesta por una dermatitis aguda o crónica que afecta los pliegues, mejillas, párpados, cuello y manos principalmente. Inicia durante la lactancia y tiende a mejorar después de esta. Y puede reaparecer en escolares, también puede reaparecer en adultos, pero es menos frecuente. Hablando de la epidemiología de la dermatitis atópica, esta afecta entre un 3 a un 20% de la población general, además de que se encuentra dentro de los primeros 10 lugares de la consulta dermatológica y predomina en niños y en adolescentes y es algo más frecuente en mujeres. Un 60% de los enfermos va a empezar con los síntomas a partir del primer año de edad y en 85% a partir de los primeros 5 años. Y dentro de la consulta pediátrica se encuentra en el primer lugar en México de un 13 a un 17%. Continuando con la etiopatogenia, este se divide por 6 puntos. El primero son constitucionales y genéticos. Este se refiere a los pacientes atópicos con hipersensibilidad tipo 1. Hay ciertos antígenos de histocompatibilidad que se mencionan como SHL9, A3, B12 y BW40. Se dice que el 40 al 70% de antecedentes familiares de atopia son asma, rinitis y dermatitis atópica y esta se le llama marcha atópica. Hay una tasa de concordancia de gemelos monocigóticos que es del 77%, mientras que los disigóticos es del 15%. También se encuentra una relación en el loci de los cromosomas 3q21, 1q21, 16q, 16q25, 20p y 3p26. Además que hay una mutación del gen que codifica para la filagrina o una deficiencia de esta. El segundo punto son los inmunitarios. En un 80% de los enfermos hay cifras altas de IgE que orientan hacia un origen atópico. También la relación entre la reactividad de esta y el cromosoma 11q. Además, hay una alteración en el equilibrio de las células T-helper 1 y T-helper 2, cambios funcionales en las células de Langerhans, que eratinocitos, eosinófilos y mastocitos, además de una estimulación excesiva de los linfocitos T. Y además hay un prurito nocturno en todas las fases del sueño que se relaciona con estos factores inmunitarios. Siguiente, por favor. En cuanto al punto 3 son los neurovegetativos, hay 3 puntos, que el primero es dermografismo blanco, que se representa en el 75%. El segundo es blanqueamiento o fenómeno de palidez tardía, que se presenta en los pacientes en un 70%. Y el tercer punto es la prueba de la histamina. El cuarto punto son los metabolitos, que esta es la deficiencia de algunos minerales o cifras altas de noradrenalina, conducen a cambios electroencefalográficos en el paciente. El quinto punto son los psicológicos. Se dice que estos pacientes son inteligentes, aprensivos, hiperactivos, posesivos y tienen tendencia a la depresión y a la autoagresión. En cuanto a las madres de estos pacientes, son sobreprotectoras, rígidas, dominantes y perfeccionistas. El último punto es la relación que tiene la barrera cutánea con los otros factores ya mencionados, que son los constitucionales y genéticos y los inmunitarios. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipótesis de higiene, se dice que la exposición reducida o alterada a los microbios en las primeras etapas de la vida provoca una maduración desequilibrada del sistema inmunológico. Por lo tanto, pues aumenta un riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas e inflamatorias. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, hay varios puntos. El principal, pues, es la historia familiar de enfermedades atópicas.
Además que pues la presencia de cualquier enfermedad atópica en uno de los padres aumenta de 1.5 veces el riesgo de que un niño la desarrolle. También vivir en un entorno urbano y en regiones con baja exposición a la luz ultravioleta o en condiciones climáticas secas. También consumir una dieta rica en azúcares y ácidos grasos. Además, pues una exposición repetida a antibióticos antes de los 5 años en estos pacientes y por último, pues tener una familia pequeña y un alto nivel educativo en el hogar. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores predisponentes, son los alimentos como la leche, nueces y huevo, colorantes y ácaros del polvo, Staphylococcus aureus que favorece la inflamación. También factores que contribuyen son el ejercicio, la exposición a la luz solar, calor, fatiga, estrés, emociones y tener vendajes elásticos. Los factores que agravan este padecimiento de la dermatitis atópica son el calor, el frío, los cambios de temperatura, las telas sintéticas y de lana, jabones y detergentes y una sudoración excesiva. Siguiente, por favor. Hablando de las manifestaciones clínicas, en la fase de lactante, esta se caracteriza porque comienza en la cara en las primeras semanas y 2 meses de edad. Las lesiones van a predominar en las mejillas y van a respetar el triángulo central de la cara. Además, se van a acompañar de eritema, de pápulas y de dermatitis aguda, con costras hemáticas. Estas lesiones se pueden extender a la piel cabelluda, a los pliegues retroauriculares y de flexión, además de tronco y nalgas, o bien ser generalizada. Y por lo general aparecen brotes y las lesiones desaparecen a los 2 años sin dejar alguna huella. Pasando a la fase del escolar, esta ocurre entre los 4 a 14 años de edad. Las lesiones afectan principalmente los pliegues de flexión en codos, en huecos popliteos, cuello, muñecas, párpados y también afecta la región perioral. Existen placas que son esematosas o liquenificadas y se puede presentar dermatitis plantar juvenil que se manifiesta con eritema y descamación que afecta plantas, polpejos y dorso de los dedos, además de que el prurito va a ser muy intenso y la dermatosis evoluciona por brotes y puede ya sea desaparecer o progresar hacia la última fase y se puede acompañar de otros signos y síntomas como adenopatías, eritrodermia, insomnio e irritabilidad. Y hablando de la fase de adulto, esta es menos frecuente y esta se manifiesta en superficies de flexión de extremidades, cuello y nuca, dorso de manos o genitales, en las cuales se va a encontrar la presencia de placas de liquenificación o esema, además de que hay formas que pueden simular un esema nomular, prurigo, dermatitis seborreica o eritrodermia. En cuanto al diagnóstico, primero se hace una anamnesis. Esta es pues la principal preocupación del paciente y los padres de este, de que tengan una erupción cutánea o pruriginosa recurrente, como ya mencionaron. Hay que tener en cuenta el inicio, localización y distribución del exantema, la cronicidad o recaídas, además que un antecedente personal o familiar de atopia. Además, pues se apoyan estos antecedentes familiares am, con los criterios de Hanifin y Rafka y además, pues en la exploración física, los hallazgos importantes de esta exploración en la dermatitis atópica se relacionan con estos criterios, además que varían según la etapa y la edad. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka para dermatitis atópica, se dividen en criterios mayores, que es el prurito, morfología y distribución característica, ya sea en adultos por una liquenificación en zonas de flexión o en niños y jóvenes que afectan la cara y zonas de flexión y superficies de extensión, además de que sea de un carácter crónico y recidivante y una historia personal o familiar de atopia. En cuanto a los criterios menores, pues que tengan cerosis, ictiosis, haya una reactividad cutánea inmediata tipo 1 en los test cutáneos, una elevación de los valores séricos de IgE, una edad de inicio temprano, que tenga una tendencia a infecciones cutáneas o un déficit de inmunidad celular, tendencia a estas dermatitis inespecíficas, exantemas en ciertas partes del cuerpo, que tenga el pliegue infraorbitario de Denny Morgan o queratocono. También hay otros criterios menores que se mencionan en la tabla. En cuanto a estos criterios, el diagnóstico para dermatitis atópica son 3 o más criterios mayores más 3 o más criterios menores. Siguiente, por favor. En cuanto al grado de afección de estas lesiones, tenemos la ATSI, que en este se valoran
el prurito, el eritema, la exudación, excoriación y la equinificación, que va de una escala del 0 al 5 y que tiene una puntuación del 0 al 15 y que se ve como se muestra en la imagen, los signos y síntomas, cuánto es el score que se les da y si son leves, moderados o severos. Siguiente, por favor. Está el SCORAF, que pues mide la intensidad de los criterios objetivos y subjetivos que tienen estandarizados. Se basan pues en la extensión, por la regla de los 9 en el porcentaje de superficie corporal afectada, ya sea menor de 2 años o mayor a 2 años, la intensidad de estos signos clínicos. Hay una fórmula que es el índice de SCORAT, que es A sobre 5 más 78 entre 2 más C. A representa pues la extensión del área afectada, B la intensidad de estas lesiones, que estas se califican del 0 al 3, y C pues los síntomas subjetivos de estos 3 últimos días que el paciente ha tenido, que es el prurito o la pérdida del sueño, y que se califican del 0 al 10, y ya se ve mediante esta escala, pues si es leve del 0 a 25, moderado de 25 a 50 o grave mayor a 50. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la escala de TIS. Este es un sistema rápido que pues evalúa la intensidad de 3 signos, como lo dice su nombre, eritema, edema y excoriaciones, y se otorga una puntuación del 0 al 3 para cada lesión, y pues ahí se muestra en la imagen pues la escala SCORAT y TIS, cuál es su puntuación de leve, moderada y grave. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, se dice que pues no suelen ser necesarias ni recomendadas para esta patología, sino que el diagnóstico, si está en duda, se deben de pedir otras pruebas como preparación de hidróxido de potasio para dermatitis fúngicas, prueba del parche y biopsia cutánea. También otros parámetros que sí están dichos son la IgG sérica, que puede estar elevado, y una biometría hemática para ver la eosinofilia. Siguiente, por favor. También hay características histológicas. Este es el edema epidérmico, esponjiosis, junto a una inflamación de las células inflamatorias de la dermis. En el primer estadio hay esponjiosis, en el segundo estadio ya hay una acantosis con un infiltrado inflamatorio dérmico que pues varía dependiendo de la intensidad. El compuesto pues de estos linfocitos, mastocitos y eosinófilos. Y siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones de esta enfermedad, vamos a tener que puede haber infecciones bacterianas secundarias o dermatitis por contacto. También haber complicaciones por el uso indebido de glucocorticoides locales o sistémicos. En un 10% de los pacientes puede haber dermatofitosis relacionada, también infecciones virales como verrugas y el molusco contagioso, erupción vericiliforme de Kaposi por el virus de la vacuna o del herpes, y también puede haber presencia de cataratas, queratoconjuntivitis y queratocono, pero son menos frecuentes, ocupando un 4%. El diagnóstico diferencial es muy amplio y va a abarcar 5 grupos, dentro de las cuales se encuentran las enfermedades infecciosas, otras enfermedades eritema escamosas, oncológicos, una atopia que se asocia a una inmunodeficiencia o a errores innatos del metabolismo. Y bueno, pasando con el tratamiento, el objetivo y principio va a ser reducir los síntomas como el prurito y dermatitis, prevenir las exacerbaciones y minimizar los riesgos terapéuticos. Y bueno, aquí tenemos una tablita en la cual nos va a reflejar el tipo de tratamiento, de acuerdo a si es solo piel seca, una dermatitis leve a moderada o moderada grave o grave refractaria. En cuanto a las prácticas de baño, se debe dar un baño hidratante con limpiadores suaves o sin jabón, seguido de una aplicación inmediata de emolientes para evitar el secado de la piel. Se debe bañar con menos frecuencia a los bebés y baño diario en niños mayores y adultos. En los pacientes con infección cutánea por Staphylococcus aureus, es necesario bañarse a diario. En cuanto a los aditivos para el baño, se pueden usar aditivos emolientes como la parafina líquida, aceites con o sin emulsionantes, avena coloidal, que son utilizados para la hidratación de la piel, pero siempre con cuidado ya que estos provocan deslizamiento, provocando que los pequeños se puedan caer en la bañera. También se pueden hacer baños de lejía.
Esto como terapia complementaria para reducir la carga cutánea de Staphylococcus aureus y mejorar los síntomas. El uso de emolientes es importante para mantener la hidratación de la piel. En este caso se prefieren que sean cremas espesas, como puede ser la vaselina, y también cremas, lociones o aceites emolientes, por ejemplo, aceite de cártamo, de girasol o de coco. Igual se puede hacer uso de fomentos con agua de vegeto o con solución de burro. Y en pacientes con piel seca se puede hacer uso de lubricante, de hidratantes y emolientes, además de pastas oleosas, cold cream, pastas con urea o pomadas con alquitrán de hulla al 1 o 2%. Esto en periodos breves que van de las 4 a 6 semanas. En cuanto al tratamiento general, pues primero se consideran los factores, que es la edad del paciente, el estadio y la gravedad de las lesiones, la localización de estas, la extensión, presencia y la respuesta a tratamientos previos. Las valoraciones de la primera visita, una historia clínica detallada, ver los niveles de IgG, y el recuento de los eosinófilos en sangre periférica. También en las sucesivas, pues valorar los scores, si estén leve, moderado y grave, para pues clasificar la dermatitis y según el tratamiento. En la dermatitis atópica leve, pues las recomendaciones básicas que ya se mencionaron, también corticoides tópicos hasta su remisión, primecrolimus y tracolimus tópicos hasta la remisión. En cuanto a la atopia moderada, estos corticoides tópicos en pauta de mantenimiento, que son 2 veces a la semana o en un fin de semana completo, el primecolimus y el tracolimus tópicos en una pauta de mantenimiento, también corticoides orales como prednisona, curas húmedas de corticoides y emolientes, ciclosporina y también contar con fototerapia a dosis medidas. Por último, pues tenemos la dermatitis atópica severa. Aquí hay otros tratamientos más específicos como ciclosporina, azatrioprina, metrotexato, mofetilmiclofenato, también una fototerapia, inmunoglobulinas, interferón gamma y otros. También es importante saber pues el control del prurito en estos pacientes, contar con antihistamínicos sedantes, modificadores de la serotonina y ondas de Tron. En cuanto al control de las infecciones, pues antibióticos tópicos y sistémicos, referentes a la etiología del microorganismo y antivirales tópicos sistémicos. Respecto a la evolución y el pronóstico, su evolución es crónica y recidivante. El tratamiento apropiado es que la mayoría de estos pacientes pueden controlarse con fármacos tópicos y que la mayoría pues supera en la infancia o en una adolescencia temprana, pero hay que recordar que cerca del 25% persiste el eczema en la edad adulta. También hay que tener en cuenta que hay un impacto significativo en la calidad de vida en estos pacientes, tanto en los pacientes como sus cuidadores o padres, tener en cuenta pues el prurito y el trastorno del sueño que no los puede dejar vivir o dormir bien, aspectos psicosociales como de comportamiento y preocupaciones sobre su salud mental, regímenes terapéuticos complejos que consumen mucho tiempo esta enfermedad y en ocasiones pueden ser costosos y tener un estrés significativo. Estas serían nuestras referencias. Muchas gracias.